Siendo completamente sincero, yo no sé exageradamente demasiado del Islam y de pues toda esta religión y cultura. Em, Algo que sí definitivamente no voy a permitir en este video es que los comentarios se vuelvan un lugar para islamofobia. Evidentemente ese no es el propósito de este video en absoluto. Lo único que quiero que hagan en los comentarios es, uno, más información que a mí se me haya podido pasar o que simplemente no sepa. Y pues perspectivas críticas sobre el tema específico que estamos hablando. Pero bueno, es completamente imposible hablar sobre los versos satánicos de Salman Rushdie, o como sea que se pronuncie su apellido, sin hablar de pues toda la controversia que ha tenido este libro, porque ha sido mucha. Es uno de estos libros que casi que es más conocido por su controversia que por el libro en sí. Entonces por eso, ya habiéndolo leído yo, pues quiero intentar como investigar por qué es que surgió todo esto. Entonces quiero hacer este video antes para así cuando llegue el momento que haga un video ya analizando y una crítica de este libro, pues lo pueda hacer sin tener que hablar de la controversia una vez más. ¿Qué pasó? Pues básicamente en el momento en el que se publicó en 1988, poco después fue prohibido, censurado en 11 países, todos mayoritariamente islámicos o con una gran población musulmana. Eh, Causó un montón de revueltas en países incluso que no son musulmanes, como Estados Unidos e Inglaterra, llegando a extremos como quemar los libros. Incluso se hizo públicamente la como orden de asesinato a cualquier persona que haya estado relacionada con la publicación del libro. Incluso ciertos grupos extremistas religiosos pusieron un precio sobre la cabeza de Salman Rushdie. Entonces es un tema pues muy serio, ¿verdad? Usualmente, al menos no en los últimos años, un escritor se gana la pena de muerte o directamente se pone precio sobre su cabeza. Entonces vamos a estar tratando de pues ver esto. Yo desde mi perspectiva lo voy a tratar de hacer todo lo más crítico posible, pero al mismo tiempo lo más comprensivo posible, porque considero que esa es la mejor forma de aproximarse a un problema de este estilo. Pero bueno, comenzando con el contexto, cosas que tienen que ver del libro, pero evidentemente no es todavía del contenido, sino lo que sitúa la publicación, el autor y todo esto. Salman Rushdie nació en India y pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. ¿Qué significa esto? Que a pesar que los dos países tengan población musulmana, principalmente India tiene una población bastante grande, ninguno de los dos tiene el Islam como religión principal, sino en India, hinduismo y budismo, en Inglaterra, pues el cristianismo, se me olvidó cómo es que se llama esa rama. Entonces siempre parece como un poco un punto medio como muy conveniente que Rushdie haya usado el Islam por haber sido tan próximo, pero al mismo tiempo no estar como tan justo. O sea, no iba a ser como condenado a muerte en la India, ¿verdad? Porque no es un país 100% musulmán. Entonces, pues parece muy cómodo como tirar una piedra, pero desde una posición más protegida de que no se va a prohibir en ninguno de tus países, aunque el libro sí que está censurado en la India. Entonces, no sé, eso no es completamente relevante, pero me parece un punto que pues, vale la pena mencionar. Otra cosa que ya puede ser un poquito más significativa es el año en el que se publicó. Bueno, como mencioné antes, el libro se publicó en 1988. ¿Qué quiere decir esto? Pues la Guerra Fría llevaba como unos 20 años de haber terminado, un poco menos, un poco más, dependiendo de qué fecha usemos de referencia para el final del conflicto. Y como sabemos, después de la Guerra Fría
ciertos países que no voy a mencionar empezaron a buscar otros conflictos a los cuales meterse para pues seguir justificando su poderío militar, seguir justificando como una inversión completamente inhumana a su ejército, cosa que se da todavía hasta este momento. Y pues ese país principalmente puso su vista en una región que no solo pues era Oriente, entonces a Occidente no le iba a importar tanto, sino que encima de todo tenía muchos recursos. Y esa región pues es Medio Oriente, ¿no? Una región principalmente dominada por la religión islámica. Al momento de la publicación todavía no había comenzado lo que se conoce como la guerra contra el terror, que pues empieza con las guerras de Irak y de Afganistán, pero ya empezaban a haber estos conflictos en Oriente Medio entre lo que se podría más o menos considerar Occidente y pues, Medio Oriente. Ya empezaban como los conflictos en Palestina y ese tipo de cosas, por lo que publicar este libro ya empieza a sonar como un poco de propaganda antiislámica, ¿no? Una de las herramientas que se utilizó en la guerra contra el terrorismo eventualmente con los años fue todo esto de crear la imagen del musulmán extremista, ¿no? De figurarnos que todos los musulmanes son extremistas, todos quieren bombardear algo, cosa que definitivamente no es cierto ni por asomo. Pero esa es la imagen que se nos pretendió vender y que todavía se nos pretende vender en muchos casos. Por lo que este libro se puede interpretar como esos primeros pasos de propaganda antiislámica que eventualmente van a tener su apogeo en la guerra contra el terrorismo. Como digo, tampoco es 100% eso porque el libro fue publicado antes que se empezaran todas estas cosas, antes que hubiera una ocupación activa en estos territorios, pero puede servir como de precedente para más o menos darnos la idea en el momento histórico en el que se da. Otra pues, cuestión de contexto es que este no es el primer libro de Rushdie que se censura en Medio Oriente, es el tercer libro. Muchos de los anteriores fueron principalmente por criticar gobiernos y todo esto que sabemos que dependiendo de qué gobierno no va muy bien, que digamos incluso en los gobiernos que se proclaman democráticos usualmente hay algún tipo de censura o como este nuevo término de shadow ban que siempre se ha dado pero ahora le pusimos este nombre gracias a las redes sociales. Siempre ha habido hasta cierto punto eso. Incluso, como digo, con los presidentes democráticos. Rushdie no es tampoco nuevo a todo esto de las controversias políticas debido a su escritura. Ahora vamos a pasar a, pues, esto, ¿no? Lo que hay dentro del libro, toda la parte de las personas que conocen el libro solo por la controversia y no por pues, el contenido en sí. Ahora vamos a pasar a ver el contenido en sí y tratar de entender qué partes pueden ser problemáticas. Principalmente lo que a mí me llamó la atención muchísimo fue que hay ciertos momentos en la historia en el que es como un retelling de pasajes del Corán. Como digo, un retelling, o sea, reimaginados desde una perspectiva diferente. ¿Qué más destaca? Pues que en uno de esos se refiere, o sea, está presente como personaje Mahoma, el profeta principal de la religión islámica. Y básicamente se le menciona con otro nombre, no se le menciona como alguno de sus otros nombres islámicos, sino que se usa con un término que solo voy a decir una vez porque tampoco quiero repetir un nombre que ni siquiera yo personalmente considero correcto. Se le llama con el nombre de Mahund. ¿Qué significa esto? Este nombre tiene su historia en la Edad Media. Nació en los reinos cristianos para específicamente hacer sonar al profeta Mahoma como si fuera un demonio. Eso quiere decir que básicamente es
eso, demonizar al profeta principal de una religión. No es cuestión de, es un nombre como decirle Cristo a Jesucristo o Jesús o qué sé yo. No, es un nombre específicamente para degenerar a ese personaje, un personaje muy importante. Se puede decir que Rushdie tal vez lo haya usado principalmente con la cuestión de ser históricamente como correcto, o sea, de estar bien relacionado con la historia, porque pues evidentemente este nombre se da en el cristianismo para evitar que pues religiones cristianas se convirtieran al Islam. Y esta historia evidentemente está plasmada en ese momento, más o menos. O tal vez no en ese momento, pero en la antigüedad. Entonces se podría decir que tal vez sí que es históricamente correcto utilizar este término. Sí es cierto que evidentemente sigue siendo algo que probablemente no es algo que se debería hacer. O sea, ni siquiera con personas normales utilizar términos que los demonizan es algo bueno. O sea, es algo que no se hace ni con personas ni con deidades. Por lo que, por una parte se entiende como el problema de este nombre, por otra parte también se puede llegar a entender el propósito de Salman. Sí es cierto que pues al menos yo personalmente todavía no sé si lo hizo con la intención histórica o si simplemente confrontativa de crear controversia. Eso no lo sé, si ustedes lo saben pónganlo abajo en los comentarios. ¿Qué otro punto tenemos? Pues en estos como pasajes reimaginados del Corán, que son dos, en uno en el que se usa este término para referirse al profeta, es una ciudad preislámica que pues es politeísta y todo eso, y empieza a llegar como esta influencia islámica. La otra es una comunidad islámica que pues no es realmente practicante, pero ahí está y llega una profetisa para tratar de como impulsarlos a hacer la peregrinación, ¿verdad? La peregrinación, que es una de las cosas muy importantes dentro del Islam. Evidentemente en esto pues tenemos en el primer caso que es una comunidad preislámica, ¿no? No van a estar como completamente abiertos a que llegue una nueva religión y completamente cambie toda su forma de vivir. Y en la segunda hay ya personas que se consideran como ateas, que son personas que prefieren lo científico sobre lo religioso. Eso desencadena que hayan personajes que sean muy críticos con todo esto de la religión, que lo llaman farsantes, que se diga que todo es una farsa. Acabo de decir dos cosas iguales. Que diga que son farsantes, que es una pérdida de tiempo, que es el opio del pueblo, qué sé yo. Eso evidentemente pues puede parecer normal hasta que pues se lo dice a Mahoma en la cara, a una profetisa en la cara, y constantemente se hace. Duel es un poco más agresivo teniendo en cuenta que es solo a una religión, ¿verdad? No es como que se hable de todas, evidentemente, porque el libro está centrado solo en una, no en todas. Por lo que otra vez es esa dicotomía de ¿tiene sentido en la historia? Porque pues evidentemente un pueblo no va a dejarse conquistar cultural y religiosamente por otra solo así. Igual que en la actualidad vemos mucho pues esa reticencia a la religión por la predominancia de la ciencia. Pero al mismo tiempo es una crítica que sí llega a denigrar la religión y a burlarse, tratarla mal y ese tipo de cosas, ¿verdad? Llegando así como a hablar del profeta Mahoma, de que es un mujeriego, que no sé qué, un montón de críticas muy duras que pues puede ser como un insulto a más que una crítica a, ¿no? Entonces, otra vez se entiende más o menos de dónde viene, pero también se entiende ese rechazo que puede generar. Un punto muy interesante con esto es que a pesar que durante toda la novela o todos estos pasajes se hable muy mal de la religión y se burle de los profetas y todo eso, al final
se redime más o menos como en la primera historia, en la de la población preislámica. Al final de cuentas aceptan el Islam, tal vez no completamente con los brazos abiertos, pero sí lo adoptan. En el segundo se más o menos implica que la peregrinación fue milagrosa, que realmente la profetisa logró hacer un milagro con la peregrinación. Por lo que es otra vez esa cuestión conflictiva de ¿cuál era el propósito aquí de Rushdie? No queda muy claro. Otro punto que también es bastante complicado es el de uno de los personajes principales. Cualquiera que sepa el libro sabrá que pues tenemos dos protagonistas, uno se convierte en un ángel y el otro en un demonio. El que se convierte en un ángel, un arcángel para ser más precisos, se llama, o su nombre escénico es Jibril Farishta. Jibril, el arcángel Jibril. Para las personas que asumo que van a ser la mayoría viendo este video, que probablemente sean culturalmente al menos cristianos, sería el equivalente al arcángel Gabriel, no la mano derecha de Dios. El arcángel Jibril, una figura muy importante dentro de los ángeles y todo esto. La cuestión es que este arcángel lo ponen desde el... bueno, evidentemente no es un arcángel, ¿no? Es una persona que se convierte en un ángel de una manera extraña. Pero desde el principio se lo muestra como un mujeriego, una persona que no está mentalmente estable, ya más como tirando al final de la novela, una persona súper celosa que va a llegar hasta el punto del homicidio, el arcángel Jibril matando a dos personas y suicidándose. No es algo que se espera de alguien que se le menciona como el arcángel Jibril. Por lo que es una cuestión bastante fuerte y bastante... Esa es probablemente mi crítica más grande. Sí es cierto que tiene todo esto antes que resona, pero al mismo tiempo tengo mis dudas. En este sí hubiera entendido un poquito más si no le diera el nombre de Jibril al personaje. Como digo, no es un nombre real, es un nombre escénico. Pero la cuestión de ver siempre en el libro escrito Arcángel Jibril, Jibril el Arcángel, y ver todas estas características negativas, no es muy bueno que digamos. Pero bueno, eso es principalmente lo que yo más me di cuenta. Sí es cierto que probablemente con una segunda, tercera, cuarta lectura pueda encontrar más cosas, también principalmente aprendiendo más sobre la religión y sobre la cultura islámica, porque pues hay muchas cosas que no sé al final de cuentas, por eso espero y les agradecería muchísimo que abajo en los comentarios me dejaran más información pertinente al tema. Entonces, ¿hay un ataque a la religión que justifique parte de lo que está pasando? Yo considero que sí, hay un ataque muy fuerte. Evidentemente, ¿justifica todo lo que pasó en la controversia? No. O sea, yo considero, como verdadero pro vida, que nada justifica la muerte. O sea, nadie tiene derecho a condenar a muerte a nadie. Pero como digo, se entiende de dónde sale toda esta controversia. Se entiende que no solo es cuestión de ay, qué exagerados se pierden la cabeza por una novelita que nada que ver. Sí hay un ataque muy claro. Sí es cierto que lo que no queda del todo claro son las intenciones del autor, pero el ataque sí está, sí se puede ver. Ahora solo vamos a entrar a territorio de falacias, es decir, no pongan nada de atención a lo que voy a comentar ahorita, esto solo va a ser por casi que comedia. Vamos a entrar más o menos en territorio de falacias y decir, ¿qué hubiera pasado si en este libro Salman Rushdie, en vez de haber utilizado el Islam, haya utilizado, qué sé yo, el cristianismo?
¿Hubiera pasado algo de esta magnitud? Yo diría que en parte sí. Yo creo que hubiera sido censurado, se hubiera agregado a la lista de libros prohibidos de la iglesia. Y de hecho, como anécdota interesante, cuando les comenté de este libro por primera vez en el último video del año 2020, les mencioné que yo me había enterado de su existencia porque lo vi en la biblioteca de mi abuelo, cosa que me sorprendió bastante porque mi abuelo era increíblemente religioso. Entonces, cuando le pregunté a mi madre, ella me dijo que lo tenía, o ella se acordaba que lo tenía porque una monja lo quería leer. Mi abuelo era muy, muy, muy allegado a un grupo de, a un grupo de monjas, a una hermandad, no, ahorita se me olvidó cómo se llama. Y la monja se lo pidió a mi abuelo y él lo consiguió y escondido se lo prestó. O sea, aunque no estuviera censurado para como la población en general, aún así está hasta cierto punto censurado en el catolicismo, cuando ni siquiera se menciona el catolicismo. Pero bueno, regresando a la idea principal. ¿Hubiera sido censurado? Yo personalmente creo que sí, evidentemente hubiera sido censurado. De hecho, es bastante gracioso como ahora regresar a ver todos los libros que censuró la Iglesia Católica a lo largo de los tiempos, porque atrás mío tengo muchos más de los que creía que fueron censurados. Entonces definitivamente hubieran sido censurados. Pero, como digo que esto es una falacia, es porque la historia de ambas culturas, de ambas religiones, ha sido vastamente diferentes. Increíblemente diferente, entonces no es un paralelo real. O sea, no se puede comparar lo que han vivido ambas regiones, ambas culturas, ambas religiones. Es decir, la Iglesia Católica dejó de censurar libros no porque se haya dado cuenta de que el conocimiento vale más que cualquier cosa y al final de cuentas libros son libros y ya. No, lo dejaron de hacer porque nadie les ponía atención. Entonces, pues como digo, esto es una falacia, no tiene nada que ver que en un lugar o en una religión no lo hubieran condenado a muerte, mientras que en esta sí. Todas son, todas tienen historias diferentes, entonces no se puede justificar compararlas. Pero bueno, eso es más o menos todo lo que yo más o menos pude ver, me puse a pensar y lo que llegué a concluir. Como digo, no voy a tolerar nada de islamofobia en los comentarios. Crítica solo si es pertinente al tema, solo si viene de un lugar de respeto. Crítica y comprensión. Pero bueno, hasta la siguiente.